Bien, este video es para mostrarles cómo completar la rúbrica de trabajo que vamos a usar para este trimestre y para el siguiente periodo que viene. En este caso, vamos a trabajar con esta rúbrica que es de cuarto año, pero que es la base para las siguientes. Bien, en esta sección van a tener las valoraciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de nota, podríamos decirlo de alguna manera, tenemos para concretar? ¿Sí? Por ejemplo, es decir, si ustedes presentaron todos los trabajos y no había mayores errores para corregir, es como un logrado. Entonces, en este caso, vamos a ver las valoraciones que van a ser: has logrado aprender un montón por tu cuenta, sigue así, o sea que los trabajos son logrado. ¿Sí? Parcialmente logrado, cuando por ahí tenemos trabajos que hay cosas para arreglar. En proceso hay dificultades, pero vemos que hay de parte de ustedes mucho por corregir, ¿sí? Hay un gran esfuerzo que está costando, ¿sí? Entonces, eso significa en proceso. Y por último, no logrado, que es cuando ha sucedido algo que impidió que lograran concretar alguna actividad, realizarla o tuvieron problemas como para comunicarse y poder realizar la misma. ¿Mm? ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta durante este trimestre? Primero, establecer relaciones entre los diferentes marcos teóricos de la asignatura de las actividades. Quiere decir que si ustedes pudieron leer, apropiarse de la teoría que se les envió, de los contenidos, y poder realizar con esa lectura las actividades que se les dieron. En este aspecto vamos a ver que las valoraciones son que si ustedes lograron entender todo y aplicaron la actividad, entonces lograron relacionar los conceptos teóricos, ¿sí?, para resolver una situación planteada, es decir, la actividad. En el siguiente caso, pudieron reconocer los marcos teóricos, medianamente pudieron resolver las actividades con esa teoría, pero tuvieron alguna que otra dificultad. En el siguiente, en el tercer punto, pueden entender lo que está en la teoría, pero les cuesta un poco integrarlo para resolver una actividad. Entonces, hay que hacer un doble esfuerzo o ver cuáles son las situaciones que nos permitirían lograr el objetivo, que es cumplir con la actividad. Y en el último caso quiere decir que les está costando un montón por diferentes razones que fueron comunicándonos a medida que avanzó el proceso de aprendizaje. ¿Está? Otro aspecto tiene que ver con la comunicación. Quiere decir que si ustedes, a medida que fueron enviándose las actividades, lograron de alguna manera consultarnos, participar en alguna propuesta, formar parte de las clases de Zoom, unirse a las diferentes plataformas e ir haciendo las actividades propuestas en ellas y también más que nada estar en contacto con nosotros. ¿Sí? Por eso, un logrado sería aquel que por ahí se comunica, dice recibido, eh, tiene una duda, lo consulta enseguida, va enviando porciones de su trabajo para ver cómo se realizó, ¿sí? Y va evacuando dudas. Luego tenemos alguien que lo logró parcialmente, quiere decir que por ahí hizo la actividad, bueno, se equivocó, dijo, bueno, a ver, ¿dónde me equivoqué, profe? ¿Me puede decir? Se esforzó un poquito más, vio dónde estaba el error, pudo resarcirlo, es decir, rehacerlo y reenviarlo. Alguien que por ahí tiene errores, no se comunica para saber cuáles son, o no participa en ninguna de las actividades propuestas, tampoco comunica el por qué, ¿se entiende? Por ahí envía una que otra respuesta, ¿sí? Y por último, aquel que no se encuentra en ninguno de los dos lados, tampoco comunica si tiene una situación particular. Otro punto u otro aspecto es la expresión oral y escrita de la calidad de información, cantidad e interés en el tema. Quiere decir que acá lo que valoramos es que podemos entender lo que ustedes nos mandan. Si le hacemos, por ejemplo, actividad de preguntas y respuestas, que estén bien escritas, que podamos entender lo que expresaron, ¿sí? Que yo pueda entender lo que expresaron, sin tener que preguntarles un montón de veces a ustedes por estas cuestiones. Lo otro, ¿sí? Y ahí vamos a ir disminuyendo en función de lo que se va logrando. Desde que se entendió todo lo que pusieron o lo que quisieron expresar, hasta hubo algunos problemas en la comunicación. Era inentendible lo que pudieron haber escrito como una producción, hasta no realizar nada de producción propia.
Bien, y por último, la actitudinal, que es la responsabilidad del compromiso y la cooperación. Quiere decir que fueron responsables de su aprendizaje, mostraron mucho interés, ¿sí? Incluso en actividades donde podían trabajar con compañeros. Luego tenemos disminuyendo, sería lo siguiente, que pudieron realizar la actividad, fueron responsables en la entrega, pero faltó un poquito por ahí de comunicación con otros compañeros, para realizar algo más en grupo, que no quede como una tarea solitaria. Tuvieron problemas para comunicarse con otros, sería la siguiente, ¿sí? Por lo cual no pudieron realizar la actividad, tampoco supieron cómo seguir adelante, ¿sí? Y tampoco preguntaron cómo podían seguir adelante. Y por último, que ni siquiera intentaron comunicarse o no lograron de alguna manera estar con otros compañeros y tampoco comunicaron la situación. En resumen, este cuadro lo que permite es ir viendo qué cosas sucedieron y qué cosas se valoraron a la hora de ponerles una nota conceptual. ¿Sí? Obviamente esto contempla también las particularidades de cada individuo o de cada grupo por las cuales pudo haber atravesado durante este periodo de cuarentena. ¿Está? No quiere decir que lo que esté aquí cierre por completo el proceso de aprendizaje de cada uno, dado que sabemos que cada uno aprende de maneras diferentes. ¿Está? Pero más o menos engloba lo que queremos tomar como valor y el incentivo que queremos darlo. ¿Sí? Bien. Este cuadrito principalmente acá, tiene que ver con lo siguiente. Esto va a dar un pie a la nota que ustedes van a ver que yo les voy a mandar individualmente a cada uno. Y esto tiene que ver con lo que ustedes sienten que lograron. ¿Sí? Si por ejemplo el primer aspecto sienten que lo lograron con dificultades, tienen muchas dificultades o no pudieron lograrlo. Si el siguiente aspecto pasó lo mismo, ¿sí? Para dar una apreciación propia de cómo fue su trabajo. Entonces, por ejemplo, pienso, actividad 1. ¿Logré relacionar los contenidos? ¿Sí? La teoría con la actividad. Si lo logré, pongo sí. ¿Está? ¿Me comuniqué con el profesor si algo no entendí? Sí. Logré comunicarme, pero no supe expresar lo que podía. Puedo poner lograr con dificultades, ¿sí? O no sé cómo comunicarme con el profesor para explicarle mi problema. Puedo poner acá eso. ¿Se entiende? En este cuadrito es la apreciación personal de cómo pude lograr las actividades o qué me costó. Finalmente, vemos este cuadro. Este cuadro está relacionado directamente con las notas que fui enviando a medida que fui corrigiendo los trabajos. Entonces, por ejemplo, si en la actividad 1 yo les puse, has hecho un buen trabajo, excelente trabajo, lo hiciste bastante bien, entonces quiere decir que la actividad 1 está lograda, ¿sí? En cuanto a contenidos. Se comunicaron, entonces está logrado. Veo que no hubo mayores problemas o no resalté ningún problema en la expresión oral, entonces logrado. Y como fui comprometido y responsable en enviar el trabajo en tiempo y forma, puedo poner logrado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no logré en alguno de los medios, por ejemplo, comunicarme por diferentes medios? Entonces podría poner que me fue fácil hacer la actividad, entendí todo, pero no me comuniqué tanto. Entonces podría poner, por ejemplo, parcialmente logrado. ¿Mm? Y aclaro abajo, 2 puntos, no pude enviar por el medio recomendado la tarea. Por ejemplo, ¿está? Si por ejemplo en este aspecto, en la actividad 1, yo les puse que hay que fijarse en los errores de ortografía, cómo respondo, entonces podría poner en vez de logrado, si yo puse, digamos, fíjate acá, cómo escribiste esta palabra, los acentos, las comas, puedo poner parcialmente logrado, debo cuidar mi ortografía. ¿Se va entendiendo? Lo mismo con la actividad 2, con la actividad 3 y con la actividad 4. ¿Esto a qué va? Esto es una forma de autoevaluarse, de ir viendo si soy capaz de criticar de manera positiva
las cosas que fui haciendo de acuerdo a las devoluciones que me dio cada docente. Entonces, cuando yo les envío una nota, siempre les voy dando un comentario de excelente trabajo, muy buen trabajo, revisa tal cosa, ten en cuenta esto. ¿Sí? Esos consejos permiten que ustedes puedan ver reflejada la valoración que les doy acá arriba. ¿Sí? Si en general tienen una buena participación, han enviado los trabajos en tiempo y forma, ¿sí? Y no he remarcado cosas importantes, van a poner logrado en todo. Sin embargo, si por ahí hago comentarios donde tienen que ver con su expresión oral o con la forma de comunicarse, podrían poner parcialmente logrado y pueden explicar la situación ahí. ¿Está? Bien, recuerden que esto también va a estar cotejado con las notas que yo tengo, que voy llevando en mi lista. ¿Se entiende? Bien. Finalmente, para terminar un poco este video y la explicación de cómo rellenar esto, tengan en cuenta que la nota final se la voy a enviar individualmente a cada persona. ¿Está? Bien, espero que esto les sirva para completar el trabajo y nos estamos leyendo pronto. Sigan cuidándose, nos vemos.